Buenos días, alegría, amigos. Pues hoy toca dejar Tokio, nos vamos a mover de ciudad, nos espera una nueva aventura. Nos dirigimos hacia Hakone. Amigos, y pues Hakone es otro de los lugares favoritos o populares para venir desde Tokio. Es de muy fácil acceso, de hecho mucha gente lo suele hacer en un día, va y viene, y es muy conocido principalmente por tres razones. La primera es que hay varios atractivos alrededor de un lago que se llama el lago Ashi. En segundo lugar, porque aquí vamos a poder ver la actividad volcánica que aún está activa del monte Fuji. Y número 3, toda esta región es de aguas termales. Por fin vamos a conocer los famosos baños onsen. Bienvenidos a Owakudani, llamado el Valle del Infierno. Si el volcán llega a hacer erupción, corran adentro de un edificio. Es la primera vez que nos vamos a quedar en un ryokan. Es esta casita tradicional. Y llega un japonés que se quita el calzón y ahí todo al aire se va caminando. Conseguimos el helado negro. Convencí a José de aventarse de la tirolesa. Pues empieza la aventura de movernos en los trenes con maletas, bebé y todas las chivas. Más como viene José. Papá luchón, maletero, guía de viajes, maps. Y pues toca agarrar otro tren bala, amigos. Ahí viene el Shinkansen ya, con dirección a Nagoya. ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Nos subimos al tren bala justo a tiempo. Oigan, pues nuestra intención era comprar boletos con reserva de ventana porque del lado derecho se ve el monte Fuji, pero la señorita nos dijo que ya no había y muy amablemente se puso a buscar si en la parte de no reserva, que es más económica, había asientos disponibles y nos dijo, no hombre, ¿para qué pagan de más? Va súper vacío, seguramente encuentran del lado de la vista de Fuji. Súper honestos y amables, o sea, wow. Y pues no hablaba inglés, todo eso nos lo dijo mediante una tablet, estaba ahí traduciendo. Oigan, y para movernos aquí en Japón nosotros estamos comprando boletos individuales, o sea, estamos pagando cada trayecto, pero seguramente ya escucharon acerca del famoso Japanese Rail Pass, el JR o JR Pass. Ese básicamente por cierta cantidad de días te incluye todo el transporte ilimitado, incluidos los trenes balas. Nosotros no pagamos esa opción porque hace un tiempo subieron los precios y ya no le conviene a todo mundo. Conviene a los que tienen un itinerario bastante movido y van a utilizar los trenes balas en días consecutivos. Si van a utilizar 2 o 3 trenes balas en ese periodo de tiempo, no les conviene. Pueden incluso ustedes mismos hacer cuentas. Si ponen origen y destino en Google Maps, les sale el precio del transporte. Así es como más o menos pueden comparar. Ahí está el monte Fuji. Mira, bebé, mira. Medio tapado la puntita, pero ahí se alcanza a ver. Wow, ¿vieron eso? Otro tren bala así de repente. Acuérdense que es de suerte, ¿eh? Puede ser que toquen nubes y pues que no lo vean. Y aquí en los trenes balas, las maletas carry-on las puedes llevar en tus piernas. Si traes un equipaje más grande, la tienes que dejar guardada en ese compartimento y tiene un costo adicional. Ya ven, otra ventaja de traer maletas pequeñitas. Amigos, y qué gran acierto haber traído esta carriola y el portabebé. ¿Ya vieron? Es súper útil traer a Sofía así. Siempre que pasa un tren bala, hasta se mueve el piso. Y miren, esta carriola, que es la GB Pocket All Terrain, no es comercial, pero se dobla súper chiquitita y miren, puede ir también en la carry-on. Y miren, siempre que compren tren bala o Shinkansen, les van a dar 2 tickets. Uno es como de uso general y otro es del tren bala. Guárdenlos, no los vayan a perder porque se usan tanto en la entrada como en la salida. Hay que meter uno tras otro. Hoy vamos a hacer uso de los lockers que hay en todas las estaciones, amigos. Básicamente están estos 3 tamaños, el más grande, el mediano y el pequeñito. Vean, en el más grande está bien práctico porque cupieron 3 maletas carry-on. Otro motivo, diría Rubí, para traerse una de esas. Y vean, entonces en lo que turisteamos nos damos la vuelta aquí en esta estación y luego ya regresamos y nos la llevamos al hotel. Y está muy fácil, miren, los que están en verde son los que están disponibles, ya guardamos las cosas, cierran el locker, le pican aquí en lock y luego acá en la pantallita les va a marcar cuál es el que están cerrando. No sé qué dice. Hay English. Confirmamos. IC Card, que es la Suica del celular. Muy importante, dice, la Suica que utilicen es con la que van a volver a abrir el locker. Ok, entonces vamos a cerrar y abrir con nuestro celular. Miren, Suica, y ya nomás la ponemos aquí. A ver, no funciona.
Así. Listo. Y ya, no se les descargue el celular, amigos, porque es la manera en la que van a abrir el locker. Esos precios son por día, amigos, el uso que ustedes le den, así sea 5, 10, 6 horas. Eso sí, no olviden nada porque a nosotros se nos olvidó algo y tuvimos que volver a pagar. Ahora sí, vámonos a tomar un autobús. ¡Vámonos, Sofía! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Un castillo, amigos! ¡Un castillo! Se llama el castillo de Odawara, así como la estación, o más bien la estación tiene el nombre del castillo. Al parecer, Odawara es una estación grande a donde llega el turista para moverse por Hakone. Ya pasamos a información turística, compramos el pase de varios días por toda esta zona, que pues si hacen cuentas conviene porque te incluye diferentes atracciones y el transporte público, que pues prácticamente es autobús. La verdad es que no es tan rápido moverte por esta zona. Este pase puede ser de 1, 2 o 3 días dependiendo de pues los días que le quieran dedicar a esta zona. Vamos a turistear un poquito aquí en Odawara, en lo que sale nuestro autobús en 40 minutos. Vean las fachadas de estos localitos, están súper bonitos. ¡Oh! Miren esta alcantarilla, está súper bonita. No olviden prestar atención al piso porque hay cada alcantarilla bien colorida. Y con ustedes, el Castillo Blanco de Odawara. Creo que es la parte de atrás. Hoy es día festivo, entonces pues los nacionales salen de sus casas para convivir con la familia, pasar el tiempo al aire libre. Vean nada más la altura a la que empieza la construcción del castillo. De hecho, se dice que este también era una fortaleza de un clan que tuvo muchísimo poder en el Japón antiguo. Amigos, pues ya nos subimos al autobús. Es la primera vez que nos subimos a uno aquí en Japón. No sé si todos sean así, pero este nos encanta, que trae compartimentos para el equipaje. Qué prácticos, la verdad. Y pues ya saben, hay que estar a tiempo porque acá son hiper, mega, ultra puntuales. Salía 12:45 y vean, 12:45 en punto. Si no están a tiempo, se quedaron y la verdad es que este no pasa tan frecuentemente. En las ciudades o pueblitos más pequeñitos no es como Tokio, de que se te va un metro o un tren, en 5 minutos llega otro. Acá sí pasa 1 hora, 45 minutos al siguiente. Entonces, pues sí, bien buzos a tomar el transporte correcto, porque si no, pues ya pierdes 1 hora, que ahorita es muy buena para turistear. Pues bueno, vamos a hacer 45 minutos hasta llegar a un lago. No nos queda más que contemplar y disfrutar del camino. Sí, mi amor. Sí. Hay un tráfico. No sé qué tan buena idea fue tomar autobús en día festivo. Hoy se celebra el Día de la Cultura, un día para promover en todo el país la cultura y las artes. Y hablando de arte, miren lo que le regalaron a Sofía en la estación del metro, un origami, el arte de hacer figuras con papel. Muchos piensan que es de Japón, pero realmente es de China. Los monjes budistas lo trajeron a Japón. En general, los japoneses han sido súper amables con la bebé. Ayer en el show de sumos llegó un japonés y dijo, qué bonita, qué bonita, y le regaló un imán a Sofía. Y sí dijo, es para ella. Vean, un Lamborghini. Wow. Casual, ahí en el Oxxo japonés. Oh, vean eso, un barco pirata. Ahí al fondo, un barco pirata. Miren, apenas nos bajamos y nos recibe un, pues, ¿qué será? Como un templecito, un santuario. Y una torre gigante. ¡Wow! Está enorme. ¡Wow! Hay varios. Ya me dio intriga. ¿Qué es esto? ¿Será un tipo cementerio? Pues bienvenidos al Parque Nacional Hakone. Pues vamos a caminar aquí un poquito por la orilla del lago. El pueblito se ve bastante pintoresco. Y el objetivo es llegar a esa tori que ven por allá. Entonces, vamos a darle. El Maps dice que son como 12 minutos caminando. Chéquense, hay varios catamaranes que dan el rol por el lago, aunque el más famoso es el barco pirata. Pues sí se ve grandecito, es de 1, 2, 3, 4 pisos. ¡Ay, qué bonito! Un hashiko, amigos. Qué bonito está. Oigan, y si está haciendo fresquecito, ya va otra vez que la riego y no me quise traer mi chamarra, que ni pesa nada. Entonces, no sean como yo. Vénganse preparados. Vean cómo se mueve el agua por el viento. Ahí va llegando el barco pirata, ya va llegando. Ark, ark. Esta es la entradita al santuario y pues amigos, el que quiere azul celeste, que le cueste. Primer obstáculo, escaleras. Pero venga, sí se puede. Sí se puede.
Miren, estas son lámparas antiguas que iluminaban el sendero y estas ya son un poco más modernas. Qué bonito caminito entre el bosque y la vegetación. Sí se ve místico el lugar. Acá tenemos la fuente para la purificación sintoísta, otro tori. ¿Hacia dónde vamos, nena? Pues creo que es allá. Vamos a subir las escaleras. Acá está la tiendita donde te ponen el sello. Ya se formó Paola. Oh, chéquense esto. Estas suertes tienen figuritas. A ver, aquí hay un dragón. De este lado te puede salir cualquiera de estos animalitos. Y estos que son como... ¿serán como personajes de Japón? Está más caro que en otros templos. Aquí costó 200 yens. Oh, bajando estas escaleras llegaremos a nuestro objetivo. El tori en el agua. ¡Asu! La fila para tomarse la foto está interesante, vean eso. Se llama Tori de la Paz, amigos, y se construyó en conmemoración al fin de la guerra y la etapa pacífica de Japón. Wow, vean esto. Yo creo que por la cantidad de gente dice que solamente tienes 3 minutos para tomarte la foto. Ahora sí, ahí les va la fila, miren. Ahí está Rubilla formadita. A ver, échenle cuentas, 3 minutos por grupo, por todos los que hay aquí. No, sí, fácil nos vamos a echar más de la hora. ¿Qué dicen, amigos? ¿Ustedes se formarían más de una hora por una foto? ¿O qué opinan? Solamente nos tomamos la fotito acá de selfie desde lejos y ya. Qué bonitos árboles. Están bien altos, parecen como pinos. Les salen como unas ramitas así como si tuvieran brazos pequeñitos. Son como el tiranosaurio rex de los pinos. Vamos hasta la parte de arriba del santuario a ver qué hay en lo que Rubí avanza en la fila. Vean qué padre se ve esto. Esta estatua hasta las plantitas la hacen de cabello, de pelito. Se ve bonito. ¡Wow! Este es el santuario de Hakone. ¡Wow! Vean esta figura en el techo es un dragón. Está enorme. Miren, la gente está tomando agua de esta fuentecita. Qué buena Rubí para calcular los tiempos, ¿eh? Ya casi se cumple la hora y vean, ya estamos a como 3 personas de la foto. Pues se logró. Todavía alcanzamos la Tori con un poquito de luz. Ahí salieron unas fotitos medio de atardecer. Híjole, amigos, este santuario estuvo 0 carriolas. Aquí viene José batallando de su vida por las escaleras y además de piedra. Venga, bebé, tú puedes. Así que específicamente a este santuario no se traigan la carriola. Aquí aplica más el portabebés. ¿Verdad, mi amor? Sí, mami. Ya, ahorita vamos a llegar al pueblito. ¿Está bonito el bosque? ¿Sí? ¿Te gusta? Ahí va de nuevo el barco pirata. En lo que estuvimos ahí en la Tori tomándonos la foto, bueno, más informándonos. Yo creo que lo vimos pasar unas 3 veces, ¿no, bebé? Sí. En realidad es un recorrido súper cortito. Hola, Sofía, ¿qué andas haciendo, preciosa? Ay, qué bonita sonrisa, qué bonita. Muy cute. Muy cute. Oigan, amigos, y en lo que caminamos mientras vemos este bonito paisaje, les cuento acerca de la leyenda del dragón que vive adentro del lago. Pues cuenta la leyenda que hace muchos años existía un dragón que aterrorizaba a la gente de este lugar. Pero un monje, de hecho el monje que fundó el santuario que acabamos de visitar, le hizo frente mediante oraciones. Al final de cuentas, el dragón se tuvo que disculpar con el monje y las personas del lugar, pero el monje no se quedó satisfecho y lo que hizo fue amarrarlo a un árbol en medio del lago. Desde entonces se dice que ese dragón está en estas aguas. Se podría decir que Hakone tiene su propio monstruo del lago Ness. Nah, ya no alcanzamos boleto para el barquito pirata, amigos. Vean, y esta es la fila para regresarse en los autobuses hacia la estación de metro. No manches, hay demasiada gente. Viene. Y vean, ya pregunté y a lo que entendí, todos estos de aquí son budas de piedra y las de allá son pagodas. Antes, toda la orilla del lago estaba llena de este tipo de estatuas. Vean, y por aquí dejaron piedritas arriba de estas columnas.
Oigan, pues ya estamos esperando nuestro turno para abordar el autobús. Mientras tanto, Rubí se rifó y se fue por unos snacks ahí al 7-Eleven. Los onigiris y este platito de fideos. Qué rico está el 7-Eleven por acá. ¡Ya llegó el tren! Es como viejito. Es como retro, ¿no? Muy, muy cute. Oigan, pues ya llegamos al pueblito y ya nos empezaron a hacer ojitos varios restaurantes, ¿eh? Vamos a ver qué se nos pega. ¿Qué es esto? Dice dumpling. Unas bolitas de arroz con diferentes salsitas. Se ven muy bien, ¿eh? Pues de la vista nace el amor, amigos. Ya nos formamos y nos vamos a pedir unas brochetitas. Ah, están bien buenas, amigos. Huelen riquísimo. Pues básicamente son bolitas de arroz. Están suavecitas y estas están dulcezonas. Miren, este mapa dice que tenemos que recorrer el pueblito, ir a una cascada, ir a los baños termales. Esos de allá por allá son templos y subirse al trenecito tradicional. Miren este lugarcito donde nos detuvimos a comer. Nos olió bien rico. Bueno, la verdad es que también ya estaban cerrados muchos lugares, pero sí nos olió súper rico aquí. A curry. La bebé, arrocito y huevo. Yo me pedí una cama de arroz y arriba tiene puerco y pollo. Y por acá está el curry, vean eso. Ay, huele bien sabroso. Pues provechito. Provechito. ¿Cómo se dice, bebé? Itadakimasu. Amigos, ya les va un dato curioso. El curry es realmente originario de la India, pero los japoneses lo han adaptado tanto que también ellos ya lo consideran un platillo tradicional de Japón. De hecho, hay una estadística de que al año un japonés come más curry que sushi. Está bien crunchy el pollo. A Rubí lo que más le encantó es que la mesa está bien chaparrita y pues la bebé estuvo ahí jugando en el suelo mientras nosotros comíamos. Bueno, ella también comió poquito, pero está muy práctica tener una mesa de ese tamaño. Necesitamos. Ay, Diosito. Ay. ¿Qué lugar reservaste? Puras subidas por aquí. Pues sí, está bien contenta porque a ella la cargan. Cárguenme a mí, yo también voy a estar contento. Ay, ¿me puedo subir a la carrera? ¿Me subo y me empujas? Sofía, ¿me cargas? No lo sé. Lo voy a pensar. Bueno, la ventaja de Japón es que puedes caminar a cualquier hora, amigos. A cualquier hora en la noche, de madrugada. Y es súper seguro. ¡Uy, los bomberos! Vean eso, y pasaron los bomberos y esa luz en medio de la calle se activó. No sabemos si tiene algo que ver, si se relaciona, si es mera coincidencia o si sí están bien cañones los japoneses, de que hay una emergencia, no sé. Hijo eso, se vienen unos cuantos escalones, pero ya llegamos, amigos. Ahí es nuestro hospedaje de esta noche. ¿Están listos para ver la casita que reservé? Miren, aquí en la entrada tenemos una llave de agua japonesa. Abrimos esta puerta tradicional y... ¡bienvenidos! Oh. Hay que quitarse aquí los zapatos antes de entrar. Ya nos dejaron listas nuestras chanclitas, nuestras pantuflas. A ver, ábrenos la puerta, bebé. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué bonito! Una salita con tatamis tradicional. ¡Órale! Wow. Mira, así es como ven la tele los japoneses. Se sientan alrededor de la mesita baja y tele enfrente. Me encanta que también la tele abajo. No me encanta por Sofía, pero me encantan los japoneses. Por acá tenemos una cocina, refrigerador, microondas, todos los platitos. Al parecer vamos a poder cocinar. Miren por acá. ¿Qué es esto? Otra sala para ver televisión. Estos de aquí son los tesoros de la familia. Qué bonito está, ¿no? Ya vi, por este lado nos dejaron todo el juego de blancos, las almohadas, las colchonetitas, los futones se llaman. Qué curioso. En el baño hay unas chanclas diferentes. Al parecer hay que quitárselas y ponérselas para ir al trono real. Muy bien, me parece perfecto. Está separada la regadera. Miren, es regadera de mano. Y esa tina está curiosona. Parece la cazuela de las carnitas. Todo está muy chaparrito. Te tienes que agachar, te tienes que autohacer la reverencia para lavarte las manos. ¿Qué es esto de acá? Como que para colgar ropa. Ahora vamos a subir para ver qué sorpresa nos espera en la planta alta. ¿Esto será decoración o es el sistema de apertura de las puertas?
Ya les abrí todas las puertas para que fluya un poquito más el recorrido. Vean, esta es otra habitación. Está un tanto pequeña, pero vean esta de acá. Toda llena de tatamis. Más tesoros de la familia por allá. Me pregunto si todas las casitas de los japoneses tienen como altares de este tipo. No sé qué sea, un altar, una reliquia, decoración nada más. Nos dejaron como una tetera y tacitas para el té. Excelente. Lo que no entiendo, amigos, es este pasillito. ¿Qué onda? ¿Para qué funciona? Mañana con más luz. Sí, va, parece como la terraza. Mañana con más luz tratamos de abrir eso, porque ahorita intenté abrirlo y no pude. Y en esta última parte tenemos otro baño con otras chanclas, lavadora al aire libre para que se seque qué rápido la ropa. Está enjaulado, qué raro que esté enjaulado. Ah, pues para que uno no se caiga, ¿verdad? Yo pensando en para que no se la roben, no, más bien para que uno no se caiga. Y por acá un cuarto con una cama, pues como las que nosotros usamos. Amigos, y echando a perder se aprende, planeamos mal. Mejor hubiéramos dejado las maletas en la estación de Hakone y no aquí en Odawara. Pues ni modo, nos tocó venir por ellas. La cuidadora de Sofía ya estaba muy cansada y se quedó con Sofía. Y para sacar las cosas, ya se la saben, hay que oprimir el botón de abrir en el locker, pasar el celular con el que se pagó y listo, ¡voilá! Wow, en serio, a mí me sorprende tanto esto. ¡Qué modernidad! Estos trenes locales se ven mucho más antiguitos que los de Tokio, pero igual están súper cuidados, Son trenes retrocuidados. Yo sigo sorprendido por la cantidad de publicidad en todos lados. ¿Acaso estará de moda usar parches en Japón? Amigos, y recuerden que tenemos viajes grupales a Japón por medio de nuestra agencia de viajes Team Postal Tours. Aquí les dejamos el contacto para que nos manden un WhatsApp. Estaremos felices de mandarles toda la información que necesiten. Pues ya estamos de vuelta en nuestro hospedaje y ya estamos acomodando nuestras camitas. Miren, estos son los famosos futones, que básicamente es una colchoneta y pues la colcha, amigos. El cojín y san se acabó. En este cuarto ya puse 2 futones, uno para mí y otro para Sofía. Hay que Rubí y Paula se las arreglen. Nada, no se crean. Ahorita acomodo el tercero, nomás andaba molestándolas. Y pues esta casita tradicional, este hospedaje se llama Ryokan. Lo puede identificar porque pues prácticamente es una casita de madera, las puertas que se deslizan, los tatamis que son estos tapetes en donde uno pues no debe pisar con zapatos según la tradición, las costumbres japonesas, y se duerme uno en futones. Y vean esto, las puertas deslizables están delgaditas, pues ¿qué es? ¿Como papel? La verdad no sé qué sea exactamente. Si es una tela, pues está demasiado delgada, asemejándose al papel. ¿Qué dicen, amigos? ¿Se les antoja? La verdad para nosotros está perfecto, porque pues ahora sí que Sofía se va a sentir libre y va a poder ir a donde sea en la habitación. A ver si no agarra las reliquias familiares. Oigan, pues es la primera vez que nos vamos a quedar en un ryokan. Estamos bien contentos, bien emocionados, pero también hay muchas cosas que pues la verdad no sabemos ni cómo se hace. Entonces ahí conforme vayamos aprendiendo, se las vamos a ir compartiendo. Por ejemplo, ¿qué onda con las maletas? No sabemos si se puede o no meter a los tatami, porque pues si uno se quita los zapatos, pues las maletas también están bien cochinonas. Pues ahora sí, buenas noches, alegría. Buenos días, alegría. Oigan, qué experiencia esto de dormir en tatamis. La verdad no les voy a mentir, sí está un poco duro. Yo no sentí nada pachoncito. Literal les dormí en el piso. Habíamos leído que luego a los turistas les daban colchonetas más acolchonadas, pero estas la verdad no estaban tanto. Pero bueno, ya no nos cuentan, ya nos dormimos en un ryokan. Y acostúmbrate, mijita, porque nos esperan varios de este tipo, Yo veo que a la Sofi sí le gustó, está bien contentilla. ¿Verdad que sí, Sofía? ¿Te gustó? Porque tiene todo al alcance. Pues José desde tempranito ya se metió a la tina, diría él, a la cazuela de las carnitas. ¿Qué tal, baby? Está curiosa, está chiquita, es solamente para una persona. Eso sí, como está alta, pues el agua te tapa más.
Entonces con agua calientita pues uno relaja todo el cuerpo. Muy prácticos estos japoneses. Creo yo a simple vista que es menos agua que una bañera convencional. Entonces desperdician menos agua, se relajan y como es de acero inoxidable pues también es fácil de limpiar. Pues ya pusimos a remojar los chicharrones, amigos. Y vean, antes de meterse a cualquier baño termal o cualquier tina, pues hay que enjuagarse. Ahí en ese banquito uno se sienta y se echa los jicarazos o el regaderazo. ¿Quieren ver una vista bonita, amigos? Aquí atrás en este pasillito tenemos la naturaleza del terreno baldío de lado. Está bonito. Oigan, y ahora entiendo por qué viven tantos años los japoneses. Estamos sacando y metiendo cosas de las maletas. Uno se tiene que agachar, se tiene que parar. Sí, es bastante ejercicio, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya encontró las reliquias de la familia. Exactamente. No, esos son preciados, bebé. Esos solo se observan, esos no se tocan. Bueno, está bien, papá. Ya mejor voy a ver los arbolitos. Muy bien, hija. Y esta es la vista que tiene la lavadora de día. Esa lavadora y sus vistas pintorescas. Ayer nos compramos unas gyozas y fideos en el 7-Eleven. Ya están sirviendo, amigos. Bendito 7-Eleven. Leí comentarios que aquí una señora viene y te hace desayuno, pero bravo, José, se me olvidó reservarlo. Ups. Pero bueno, desayunito rápido y vámonos. Pues encontramos un tenedor, tengo curiosidad, sí, porque es como abierto al turismo. ¿Hay tenedores o de verdad tienen tenedores en una casita tradicional? Hay unas hojitas informativas que no habíamos visto y dice que la dueña de esta casa era una maestra de geishas en una escuela para geishas. Dice ahí que recibió bastantes premios durante todo su servicio y estas de acá son muñecas y las hizo una persona famosa llamada Kimekomi Ningyo en Tokio hace 30 años. ¿Ya ven que sí son reliquias familiares, amigos? Bastante interesante. De hecho, yo cuando las vi me recordó a mi abuelita, porque mi abuelita también tiene muñecas antiguas en su casa. Yo dije, debe ser algo muy parecido. Pero bueno, estas, a lo que dice, fueron fabricadas por alguien de bastante prestigio. Vean, esta de aquí ya la tradujimos y es una carta de agradecimiento para la señora dueña de esta casa. Bueno, no podíamos irnos tan siquiera sin tomarnos un cafecito en una de estas tacitas coquetas y sentarnos en la mesita cuadrada, amigos. Y estamos viendo que acá abajo ya había leído algo, creo que es para calentarte las patrullas, ¿eh? Hasta se ríe la bebé. ¿A dónde vas, Sofía? Ven conmigo, ven. ¿Sabes qué? Siento que es muy feliz porque estamos a su altura. O sea, ha estado tan feliz durmiendo en la mesita. Qué prácticos son. ¡Ay! Es feliz agarrando la porcelana de la casa. Miren esta traviesa, ¿dónde anda? ¿Qué andas haciendo, traviesa? Pues díganle adiós a nuestro hospedaje, lo reservamos mediante Booking. Ahí uno solito agarra la llave y todo. Creo que la fachadita no se las había enseñado. Está súper bonita. Dice Rubí, vio las escaleras y me dice, ay, hasta parece una de tus animes cuando veo este caminito hacia la montaña. Pedimos un taxi en una aplicación de Japón que se llama Go Taxi. Y es que no pasaban ahí afuera del hotel, amigos. Oigan, y pues aquí en Japón hay Uber y hay otra aplicación que les digo que se llama Go Taxi, pero es más barato, amigos, tomar un taxi en la calle que utilizar estas aplicaciones, porque en realidad los taxis son Uber y lo que hacen es cobrarte una tarifa adicional aparte del viaje que normalmente te hubieran cobrado. Y pues bueno, miren, en medio de las montañas llegamos a nuestro hotel el día de hoy. Se llama Hotel Okada. Bienvenidos. Dice Rubí, ay, se ve pipiris. Pues sí, la verdad es que sí costó pipiris, amigos. Y es que este hotelito tiene baños públicos onsen, o sea, hace aguas termales calientitas en donde uno se puede relajar. Vean este pasillito coqueto, súper bonito. Chéquense este baño, amigos. A la antigüita en el suelo. Aquí para que los japoneses hagan de aguilita. Estos hacen ejercicio hasta en el baño, ¿ya ven? No se asusten, no se preocupen, también
también hay de los normales. Bueno, ni tan normales porque están bien tecnológicos. Para nosotros mexicanos no es normal que te echen un chorro en el uyuyuy. Pues bueno, amigos, ya dejamos nuestras maletas. El check-in es a partir de las 3 de la tarde. Ahorita nos vamos a ir a turistear. Pues vámonos a la aventura. ¿Están listos para la aventura? Listos para la aventura, vámonos. Este autobús también tiene espacio para equipaje. Mira, qué bonito el río. Las cascaditas que se hacen en el río. Vean este trenecito, está bien coqueto. Se llama Romancer. Ay, ojalá que avancemos para acá enfrente, vean. Tendremos una vista bonita. Oh, miren, hasta el tren, el metro tiene semáforo. Vámonos. Chéquense esto, pareciera que llegamos al final del camino, pero lo que estamos haciendo realmente es detenernos para luego cambiar de dirección hacia atrás, porque estamos subiendo la montaña. Miren, este otro tren venía de ahí arriba, nosotros agarramos su vía y ahorita el tren se va a ir para acá, de donde nosotros veníamos. Si vieron lo que hicimos, nosotros llegamos así, nos detuvimos y luego nos venimos para acá. Luego te das cuenta que es una zona súper turística porque empezaron a explicar la historia del tren y que tiene muchos años y ha sobrevivido a diferentes desastres naturales. De repente, en vez de decir, la siguiente estación es tal, empezaron a platicar todo eso. Hace rato nos cambiaron al conductor, se puso una señorita aquí. Vamos a ver si nos lo regresan. Efectivamente, llegó otro conductor, pero este es diferente. Y vean, los japoneses son súper de protocolos. Cada vez que paramos en una estación, hacen esa seña. Y ahorita va a apuntar así como de, let's go. Van a ver. Let's go, ya ven. Vámonos. Vamos a ver, nos está saludando ese trabajador. Adiós. Bastante agradable este recorrido, ¿eh? No me digan que ya tan rápido. Vamos a hacer otro cambio de conductor. Vamos a parar y hacer otro cambio. Como les decía, son muy protocolarios, muy estandarizados. De hecho, dentro de la industria, muchos de los procesos de calidad, estandarización, orden y limpieza provienen de los japoneses. Se fijan que es una sola vía, entonces tienen que estar bien organizados para cuál tren es el que sube y cuál es el que baja y pues esperar como su turno. Aunque de hecho no hemos esperado nada de tiempo parados. Nos está encantando Hakone, en serio, qué bonito. Hasta ir en el tren se disfruta bastante. Amigos, pues bienvenidos al Museo al Aire Libre de Hakone. Este museo es conocido a nivel internacional porque no solo tiene obras de artistas japoneses, sino de artistas de todas partes del mundo. Y pues como su nombre lo dice, amigos, son obras de arte al aire libre. Entonces es arte y naturaleza. Qué buena combinación, ¿no? Está padrísimo. Me encantó el concepto. Se ve enorme el lugar, así como si fuera una plaza, pero pues en realidad es un museo. ¡Oli! ¡Oli! A ver, asómate el hoyo a ver qué ves. Están saliendo personas del suelo. ¡Wow! Miren, este es Narciso de la mitología griega, un joven que se enamoró de su reflejo en el agua y renació como una flor llamada Narciso. Vean ese detalle, está condenado a llorar por toda la eternidad con una sonrisa en la boca. Qué bueno que me la traje en el portabebés. ¿Sí puedes? Sí. Vamos a ver qué hay abajito. Las paredes tienen como Textura. No, es como si fuera una tela, pero dura. ¡Mamá! ¿Qué es esto? Y estos de acá son los sillones al aire libre. De hecho, este museo fue el primer museo al aire libre en todo Japón. Son más de 120 esculturas en total. Ya se empieza a poner rojito, bebé. Ya se empieza a poner rojito. Miren, qué a gusto se ve ese señor. Oh, sí está medio acolchonado. Yo pensaba que eran de plástico. Interesante, pachoncito suave y cómodo al mismo tiempo. Esta colorida obra es bastante popular porque uno se puede tomar la fotito desde la parte central. Mírenla, mírenla. Le va toda emocionada para su fotito.
A ver, vamos a darle un efecto. Ay, me salió todo chueco. Ahora sigue un puente con una vista bien bonita. Allá abajo hay pececitos. Ay, ay, ay. Ay, 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 se mueve, amigo, se mueve. Miren, esos son los pez koi. Wow, este me sorprendió. Lo vimos desde atrás y pensé que iba a tener una cara. Es el hombre sin cara. Todas estas esferas cromadas en este museo es una colección que se llama Sky Hall. ¿Qué opinan? ¿Derecha o izquierda? Mi corazón me dice que a la derecha. Derecha, entonces. Qué rico, escuchen cómo fluye el agua, amigos. A este, ¿de qué le ven forma? ¿Tú de qué le ves forma? Pues como de pez koi, ¿no? La cabeza y la cola. Mira. Sí tiene sentido y es justo donde están los pececitos. Ah, ¿viste que saltó? Sí. Está correteando uno a otro. Wow, están enormes. ¿Alguna vez habían visto una sirena trepada en un delfín? Este de aquí se llama el Jardín de Estrellas, es un laberinto. ¿Quieren que entremos? ¡Sí! No manchen, me siento como una rata. De verdad no sé ni para dónde ir. Bueno, ahorita vi la cabecita de Rubí. ¡Ay, está Rubí! ¡Hola, Rubí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sofía! ¡Sálvame! Aquí, Sofía, aquí. Una hora después. Creo que ya lo lograré, amigos. Creo que ya lo lograré. Para acá, vamos para acá, para allá. Era para allá atrás. ¡Ayuda! Está padre que haya espacios u obras para niños, amigos. Esta telaraña de madera tiene adentro una red para los más chiquillos. Wow, esto está increíble. Se nota que a los niños les encanta, se están divirtiendo mucho. Aquí pues tienen que entrar descalzos y a partir de la zona blanca solo entran niños, no puede haber adultos. Miren eso, allá arriba está trepado un chamaquillo. Oh, y si es madera, parecen como vigas de metal, pero sí es madera. Qué anuncio tan raro. Por favor, no te pongas los zapatos de otra persona. Y este de aquí es Van Gogh caminando por los campos hacia la red de madera para ir a jugar. Vamos a la siguiente exhibición. ¿De qué creen que sea? Sinceramente no sabíamos que el museo era tan grande. Según nosotros iba a ser una parada rápida y cuál, o sea, que uno puede estar todo el día. Oigan, pues no se puede tomar fotos ni videos dentro de la exposición, pero algo padre es que no se enfocan como en la pintura de Picasso, que es normalmente con lo que uno lo relaciona. A mí en lo personal lo que más me gustó fue toda la cerámica. Órale, yo no sabía que Picasso pintaba cerámicas, o sea, así como platos. Y dato curioso, vivió hasta los 91 años. Por eso que hay un gran acervo de su arte. Esta de aquí se llama La Capilla de las Hadas. Tilín, 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 tilín. Todo es vidrio, bueno, y la estructura de acero inoxidable. Hay una cafetería, pero nosotros nos vamos a pasar directamente para ir a la obra que ya le echó ojitos Rubí. Está allá afuera, miren. Se llama La Escultura Sinfónica. Mide 18 metros de altura y está toda cubierta de vidrios de colores. Entonces vamos a entrar porque se supone que desde adentro se ve un espectáculo. ¡Wow! Ya vi. Yo diciéndole a Rubí, pues yo no veo ningún color, nena. Me dice, hay que entrar, hay que entrar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! La verdad, aunque no hace tanto sol, igual se ve bonito porque pues la luz que viene desde afuera hace que brillen todos los colorcitos. Me encanta que está bien colorido. Si alcanzan a ver todos los vidrios de colores. ¿Cuánto se tardarían en construir esto? Imagínate poner uno por uno. Pues se puede subir hasta la parte de arriba, amigos. Son como 8 pisos. ¡Ay! ¡Ay! Rubí me dice, ¡córrele! Acá te espero arriba. Vente, dice. Como ella sí tiene condición. Es tanto, me empieza a dar vértigo. Wow, valió la pena la caminada, amigos. Wow, qué bonito. Vean la vista. Vean esta vista impresionante. Los colores del otoño. Y pues bueno, como pueden ver, este museo está en lo alto pues de las montañas de la ciudad y por eso es que también es muy popular, porque además de tener naturaleza, arte, aquí también hay vistas muy bonitas. 1, 2. Todos lados hay huellitas que te marcan como las rutas, el camino correcto a seguir. Pues respiren, disfruten de esta vista y vámonos de regreso.
Algunos datos curiosos: el artista que hizo esta obra se inspiró en la música para el diseño de todos los vidrios. De hecho, es de un famoso artista francés que ha hecho trabajos para catedrales y iglesias en todas partes del mundo. Y presten atención, amigos, no solamente son vidrios al azar. Miren, por ejemplo, ese es un trompetista. Por allá tenemos, ¿qué será? Como un hada. Ese parece un Don Quijote. Esa de allá es una mujer tocando el arpa. Justo a mí, en lo personal, algo que me gusta mucho en las iglesias es cuando tienen vidrios de colores así de este tipo y con la luz se ve toda bonita. Pues se logró con todo y fotito, amigos, y tanto subir escalones. Miren, aquí tenemos nuestra recompensa. Hay un spa de agua caliente para tus piecitos. Amigos, les juro que esto está delicioso. Después de varios días de caminar muchísimo, mis piecitos lo agradecen. Dice Sofía que como que todos tienen las patrullas en el agua y ella no. Ahí está, ¿Pisas? preciosa. ¿Te Qué saco? rica agüita. ¿Quieres otra vez? Uy. Mírenla, mírenla, la sacamos y de que yo quiero agua, yo quiero agua. Ay, bien contentillas. Sofía, pórtate bien, Sofía. Qué rico el relajarse con esta vista, amigos. Deliciosa el agua. Qué mejor con este paisaje. José me dice, ándale, ya vámonos. Y yo, no me quiero salir. Todavía no. Un ratito más. Amigos, y esta es una de las tantas razones por las que uno tiene que venir a Japón con las uñas cortitas y un buen pedicure. Porque aquí se inventan cualquier pretexto para descalzarse. En serio, ya llevamos varias cosas desde Tokio en el que te hacen quitarte no solo los zapatos, también los calcetines. Así que vénganse con buen pedicure. Vean qué bonito, ya estamos a nada, estamos muy emocionados porque pronto se pondrán todas las hojitas de los árboles color naranjita. ¡Wow! Acuérdense que aquí en Japón, al momento en el que las hojas se ponen rojizas por el otoño, se le llama como momiji. Y algo que a mí se me hace súper interesante es que los japoneses tienen tantas estadísticas que ya hasta saben en qué fechas va a aparecer en qué lugar. Igualito como con la temporada de las flores de cerezo. Sí, no, estos japoneses de verdad están impresionantes. No sé qué decir acerca de esto. Ahí está José. Vamos a sentarnos en los huevos estrellados. Están padrísimos. ¡Wow! Sé libre, hermosa, sé libre. Recorre el huevo a tu manera. Qué random está esta obra. O sea, la forma de un huevo frito como banca. He conquistado el huevo, dice Sofía. Oigan, por cierto, en cuanto a los babies, hay un camino exclusivo para carreolas. Entonces hay una ruta por si traen una carreola o silla de ruedas. Miren, aquí está la misma esfera que está en el Vaticano. De hecho, es del mismo autor, se llama Esfera con Esfera. Qué bonita se ve en esa colina. Chéquense esta mano, está así como chócala. A mí me dijeron que era un museo al aire libre. Este es como un árbol, ¿o qué será esto? A esta obra yo la titulo Mi corazón late por ti. Tac, 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 tac. Tac, tac. ¿Cómo creen que se llamaba en realidad? Hombre con corazón. ¡Qué prácticos! Soy demasiado débil en las tienditas de las atracciones, amigos. Ni siquiera sé qué es esto, pero vi unos puerquitos y decía dulce y dije, me lo llevo. Y estas son como galletita. Los dos productos son aquí de Hakone, de la región. Y obviamente también teníamos que llevarnos un imán. 500 yens. Miren, están bien bonitos, tienen forma de cochinito. Son como unos panecitos rellenos como de crema pastelera, algo así. Están bien buenos. Eso sí, como dice Rubí, en todos los productos hemos visto que es una usadera de plástico. Porque en realidad son estas pequeñas bolsitas. Pero vean, es por presentación el usar todo ese plástico. O bueno, a lo mejor es para conservarlo más tiempo. Oigan, pues ya vamos de regreso al hotel. Estén atentos de las vistas y ahí les van otros datos curiosos de este famoso tren. Este es el ferrocarril de montaña más empinado de todo Japón y el segundo más empinado en todo el mundo. De hecho, los japoneses presumen que desafían a la gravedad para pasearte a través de las montañas. Por eso hacen lo de pararse y cambiar de sentido para poder hacer esta hazaña. En temporada de lluvias, amigos, este tren también se pone muy bonito porque todo el camino está lleno de hortensias, entonces está súper colorido. De hecho, le llaman el tren de las hortensias. Van a ver varias imágenes por la ciudad de esto.
Ahí viene el último cambio de sentido. Prepárense, prepárense, que ahí viene una de las mejores vistas en Hakone según la explicación. ¿Qué les pareció la vista? Fue muy rápido eso. Otro dato curioso es que este tren pertenece a la famosa Ruta Dorada de Hakone, que son los medios de transporte para visitar lo más turístico. El tren, el autobús, el barquito pirata y el teleférico. Y todos estos ya están incluidos en el Hakone Pass que compramos ayer. Oigan, y el autobús pues ya lo tenemos incluido hasta el hotel. Pasa ahí afuera del hotel, pero pues es una distancia medio corta, entonces no está tan caro el taxi y nos ahorramos un ratito. Amigos, pues ahora sí ya hicimos check-in. Bienvenidos a la habitación 805. Ahí claramente dice Tsuki 805. Miren, entramos y ya se la saben. Luego hay que dejar los zapatos y ponerse las chanclas para pisar la habitación. Y vean esto, para que uno no batalle te dejan varias tallas. Creo que estos son de niño, ¿correcto? Mira. Estos ya están bien chiquitos. ¿Sí va? Ahora sí, procedamos al room tour. Vean, está padrísima la habitación. Aquí entrando luego a la derecha tenemos dos camas convencionales. Ahí me voy a quedar yo, Sofía, y Rubí y Paola se van a quedar en el tatami, ya se la saben, el tapete japonés. Una mesita baja con sus sillitas, televisión. ¿Ya qué será? No sé si sea calentador o para la humedad, pero bueno, ya investigaremos. De este lado tenemos una pequeña salita y cafetera, tecitos, tetera, tazas. ¿Para qué es, nena? No sé, nunca había visto un aparato como este. Agua caliente. ¿Será para té? ¿Será cafetera y tetera? El frigobar que no tiene nada para que uno guarde sus alimentos, sus coquitas bien heladas. Y detrás de esta puerta corrediza tenemos las colchonetas. Estas sí se ven bastante gruesecitas, mejores que las de ayer, donde vamos a mandar a José solito. De este lado tenemos el baño y todas sus amenidades. A ver, tónico para el cabello, para la piel, líquido para el cabello. No sé cuál sea la diferencia. Diferentes tipos de jabones, geles. Órale, se ve bien armado este hotel con amenidades. Algo que a mí me sorprendió es que en los hoteles acá nos han dado pasta, cepillo de dientes, rastrillo, bueno, hasta skincare. O sea, de que la cremita para la noche. ¿Esto qué es? ¿Como un paliacate? Según yo, he visto que las personas en los baños públicos cargan una toallita así para secarse. O sea, cada quien anda cargando su toallita. Pero está muy chiquita esta, ¿no? Y otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención es que haya unas sandalias, unas chanclas, pantuflas, como le quieran llamar, diferentes para entrar al excusado. O sea, dejas las que usas en toda la habitación normal y para entrar al excusado te pones otras. Este baño tiene demasiados botoncitos, ¿eh? Ve la dirección del chorro para el hombre, para la mujer, que el airecito divino. Miren, aquí en el closet están nuestras batitas yucatas, se llaman acá. También hay de diferentes tallas para todas las medidas. Y se me hace que estas son las toallas que dices, bebé, mira, porque qué casualidad que están las toallas junto con las yucatas. Normalmente uno se va con las yucatas a los onsen, a los baños termales. Chulada habitación, nos encantó, pero todavía no termina el recorrido, amigos, porque abrimos esta otra puerta corrediza y abrimos esta otra puerta corrediza. Vean la vista que tenemos, como a un tipo jardincito a la montaña. Y de este lado, chan, tenemos una tina privada con aguas termales, amigos. Es un onsen privado. Banquito tradicional donde uno se sienta y se echa los jicarazos para enjuagarse. Ya nos lo merecíamos, hemos estado en súper friega. ¿Qué les parece la habitación, amigos? Esta vez José se encargó de todas las reservaciones de hoteles y hospedajes y al parecer ha hecho buenas elecciones. Nos dejaron unos dulcecitos de cortesía, vamos a ver de qué se trata. Son mochi suavecitos. Masudos pero sabrosos. ¿Y ahora estas qué andan haciendo en el suelo? ¿Qué estás haciendo, Sofía? ¿Por qué tienes a tu mamá ahí en el suelo? Poniéndome los tenis. ¿Y tú? Despertando, ¿vamos a comer? Pues ya nos venimos a echar taco, amigos. Hoy toca un buffet. Vean esta mesita que se acuesta. ¡Uy! Se tambalea, está guau.
Todo se ve delicioso, no hombre. Ahora sí me voy a dar un festín. Voy a aprovechar al máximo este buffet. Miren, este de acá es pescado, esta de acá de la derecha es calabaza, quiché de espinaca, la, croquetas de cangrejo. Abrí estas guiosas y huelen, no manches, puerquito que se ve bien suavecito. Uy, dumplings. Todo se ve demasiado bueno, amigos. Todo. Y por acá tenemos los crudos. Acá está el sushi. Wow. Miren, aquí lo están preparando al momento. Pescado fresco, arroz recién salido. Amigos, este buffet es toda una experiencia, o sea, vas viendo y no sabes qué es, pero todo se ve muy bueno. Obviamente yo me voy a atascar de nigiris, voy a aprovechar que es all you can eat, o sea, se me hace agua a la boca, a mí me encantan. No, en serio, babeo, o sea, ¿me escuchas? Está bastante variado, pero lo que sí abunda más son los mariscos, muy tradicional de Japón, que comen muchas cosas del mar. Yo me serví pescado y camarones en todas sus presentaciones. Crudo, a la plancha, frito, salado, agridulce. Pues ahora sí que poquito para probar de todo. Este es mi platillo, amigos, y voy viendo que ya para empezar la regué, porque todos los nigiris, los sushis, me los serví en mi bandejita y había charolitas especiales, miren. Ups, vean, hasta en la comida son organizados los japoneses. Se sirven en esos platitos bien divididos, estructurados. No sé si era un solo tipo de alimento por cuadrito. Yo me serví hasta de dos, miren, este es huevo y este es una gyoza. Por acá tenemos sashimi. Estos son unos camarones como en salsa agridulce y un dumpling. Pues provechito. También hay un área de grill. Por acá está la carne y los camarones tempura. Vamos a ver. Sí, tu mami sí agarró carne. ¿Estaban apostando? Sí, estamos apostando. Gané yo. Sofía dijo que ibas a agarrar camarones. Vamos por la segunda ronda, amigos, para probar de todo. Carne, unos camarones tempura y no sé qué sea esto. ¿Cuál es el platillo ganador? Amigos, pues ya esta es mi segunda ronda. Los de pescado blanco, como que yo no fui muy fan. No, ya saben que con este colorcito no hay falla. No sé qué parte del atún sea, pero este fue mi favorito. Me encantan. Me pregunto si alguien se puede empachar con pescado. Miren, en esta área se prepara el nabe, la sopa caliente, así como la que comimos en los hummus. Ahí dicen los pasos. Agarra tu tablita con el caldero, échale todos los ingredientes que tú quieras, hongos, camarones, moluscos, verduritas, y aquí mismo está el encendedor para que tú lo prendas. Vean, ese es el que se prende, el fueguito. Oigan, y nosotros pensamos que no nos íbamos a poder traer las yucatas aquí a la cena, pero sí, un chorro de gente se vino bien a gusto ya con sus batitas. ¿Y qué tal para los peques? Sus platillitos, delantales y palillos pequeñitos para ellos. Esta de aquí dice Sofía que es una máquina para servirte arroz. Vamos a ver cómo jala. A ver, ya lo pusimos ahí y queremos 50 gramos de arroz. ¡Oh! Y ahí echó la porción, ¿vieron? Fue una última ronda de pescado crudo y carne casi cruda. Hora del postre, como me gustan, en pequeñas porciones para probar de todo. Hay un macarrón, un panquecito de matcha, uno como de pera, este otro es de fresa y 3 bolitas de nieve, amigos. Una es de ramune, del refresquito, vainilla y chocolate. El panquecito de matcha está... Y esto chinicuil. Este panecillo café también está bien rico, como que doradito por arriba y suavecito por dentro. Para el micrófono. ¿Quieres agua? Quiero darle agua a mi papá. ¿Ah? Tómale, papá. Nunca me había comido un macarrón con palillos. Mira, Sofía, había ramen y no nos dimos cuenta. ¡No! Vamos a ver la vista que hay desde este piso. Estamos en el piso 7, amigos.
Bueno, cerraremos esta cenita con broche de oro, un tecito verde, un matcha, pero la regamos, amigos. Primero se debe echar el polvito del matcha y luego el agua caliente, pues para que se revuelva mientras sale el agua. Y además creo que es muy poquito para esa cantidad de agua, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tal sabe. A ver si no es agua de calcetín verde. Todo mal aquí, amigos, haciendo el oso con los japoneses. Leí incompleto. Green tea salt, o sea, sal de té verde. No es en sí el té de matcha. Solamente es como para condimentar la sopa. Y todos siguiéndole. Y todos me hicieron caso y le dimos un trago al té todo salado. Todos se ven bien coquetos con sus yucatas y nosotros. Vean nada más, qué buen servicio. Llegamos a la habitación y ya le pusieron su cama a Rubí y a Paola. ¡Ey, mi chocolatito! Yo esperaba un chocolatito en mi cama. Sofía, ¿no nos pusieron un chocolatito en nuestra cama? Oye, qué a gusto, ¿no? No, hombre, nada que ver con el de ayer. O sea, este sí está súper a gusto. Sí está súper esponjosito. Oye, y además son como, mira, está como la colchoneta y aparte hay otra capa. Se me hace que la regamos y nos faltó poner algo ayer, ¿eh? Se me hace que solo nos dormimos con esta. Con razón dormí tan duro. Y ahí, por si quieren privacidad, las puertas corredizas separan las habitaciones, miren. Las dos camas pueden tener su propio espacio sin que nadie afuera los vea. Y aquí también la parte de la sala donde pueden poner todos los futones. Amigos, pues el hotel incluye onsen públicos. Se hace baños termales públicos en donde se comparten con otras personas. Ya nos pusimos nuestras yucatas, es decir, nuestras batitas que estaban ahí en la habitación. Y pues vamos a hacer nuestro primer contacto con este mundo de los onsen. Miren esto, normalmente los onsen están divididos en hombres, dice spa men, y ladies para mujeres. Aquí luego entrando hay un masajeador de pies. Se siente bien rico. Obviamente, pues para no grabar a las otras personas porque van a andar encueradillos, pues no se puede tomar fotos ni video. Voy a ver si puedo hacer algunas tomitas si es que no hay nadie. Súper, aquí está la información general. Primero, antes de entrar a los baños, hay que lavarse el cuerpo completamente. Dice que hay que entrar sin nada de ropa. O sea, uno puede tomar su toallita para cubrirse mientras va entrando, pero la toalla no debe tocar el agua. Y hay que secarse bien antes de salir. Bueno, más bien dicho, pues escurrirse el agua. No se permiten trajes de baño, no fotos. Una persona con tatuajes, interesante esto, no puede entrar al onsen, al baño público. Y no se permiten pañales. Miren, estos son los baños ya para cuando uno sale, secarse el cabello, arreglarse, pimpearse. Ahí está toda la parte del skincare. ¿Qué tal? Leche súper hidratante. Wow. Sillita carreola para los bebés, para desechar los pañales y una tipo cuna. Amigos, aprovecho que no hay absolutamente nadie. Me tuve que esperar como media hora para que saliera un señor que estaba ahí disfrutando su baño. Vean esto, cómo sale el vaporcito del agua. Buenos días, alegría, amigos, qué experiencia la que vivimos ayer. Para mí sí fue un choque cultural. Al ratito les explicamos todo lo que vimos, pero bueno, ahorita ya nos venimos a desayunar. Es buffet igual que la cena y la verdad está bastante decente. Yo la verdad sigo un poco llenito por todo el kilo de pescado que me eché ayer, estaba bien bueno. Y ahorita para el desayuno, pues ligerito, amigos. La verdad es que nos gustó más la comida, bueno, la cena de ayer que el desayuno. El desayuno hoy está... Miren, por aquí me serví un pescado, edamames, jitomate. Y este de acá se llama chirazu. Son pequeños pececitos que no se han desarrollado. Están inmaduros. Hagan de cuenta como bebés sardinas. Ya cuando crecen se hacen como estos. Los utilizan mucho en la cocina japonesa para diferentes platillos. Y este es tocino. Está raro el tocino. Lo siento como que le falta todavía dorarse. Ahorita vemos qué tal. Una sopita de fideos y choco crispies. Provechito, amigos. A mí me sorprende demasiado que desayunen pescado. O sea, yo sé que el pescado es parte fundamental de toda su alimentación, pero literal lo usan desayuno, comida, cena, a todas horas, incluso snack. Muy sorprendente para mí. Pues dice Sofi que ella lo quiere probar. A ver, qué rico.
Mira más. Otra cosa es que vemos muchos empanizados a todas las horas del día, pero también vemos ensaladas, amigos. Y si ahorita voltean y ven los otros platillos de los japoneses, siempre se sirven ensalada, incluso en el desayuno. ¿Será que por eso son delgados y viven tanto? Mucho pescado y mucha ensalada. José va a probar los pescaditos bebés. Vamos a ver su reacción. Yo pensé que era como jícama. ¿A qué sabe? Nomás no le hallo sabor. Sí tiene como la consistencia de la carnita de pescado, pero no sabe así a pescado. O sea, se siente más fuerte el sabor este pescado grandecito. También hay huevitos estrellados y vean estas pequeñas porciones de omelette. Me da risa. Así como que, para probar un poquito y listo. Me pregunto qué dirán los japoneses, qué pensarán acerca de la comida gringa, que ya ven que son unas porciones y cantidades exageradas. Un omelette para un gringo son 3, 4 huevos y todo lleno de muchos ingredientes. Digo, a mí me encanta, pero ¿qué pensarán los japoneses? Hora del postre, amigos. Desde hace rato nos está haciendo ojitos el pan. Huele bien rico. Y es que están recién horneaditos. Andamos viendo cómo llegan ahí a la mesa. Por cierto, en la habitación también nos dan pijamas, están bien padres, vean, bien cómodas. Para las niñas son rojas o rosas, no sé. Y para los hombres son verdes. ¿Cuál les gusta más? ¿La rosita rojita o la verde? Por cierto, ignoren todo el despapalle que tienen estas niñas. No, hasta los calzones de Sophie colgados en la televisión. Y les voy a presumir la vista que tenemos desde nuestro balconcito. Vean nada más. Ahorita ya con luz. ¡Oh, montañas! Ahí uno se sienta para contemplar la vista. Pareciera que estamos en el primer piso, amigos, pero realmente estamos en el 8º. Acuérdense que es una montaña, entonces el hotel está como sobre la montaña. Y ya empezamos a llenar nuestra tinita, nuestro onsen con aguas termales calientitas. ¿Quién viene aquí? ¿Quién quiere echar baño? ¡Ay! ¿Quieres echarte un baño, Sofía, o qué? ¿Adiós? Mírenla, mírenla. Escuchó el agua y hasta se levantó de que ¡yo quiero! ¿Te vas a echar un chapuzón, hermosa? ¡Oh, vean esto! 2 arañas se van a encontrar. ¿Quién ganará? Tun, 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 tun. Oigan, y pues como les dijo Rubí, ir a los baños termales públicos fue toda una experiencia religiosa. Ayer que les estaba grabando un poquito de las instalaciones, pues aproveché porque no había gente, pero de repente que llega un japonés, yo me puse ahí como que en un locker, ahí me sordié. Entonces me estaba haciendo menso ahí en el locker porque pues no sabía qué hacer. Llega el japonés, así como 2 lockers al lado, se quita la yukata, bueno, para que me entiendan, la batita, traía calzón, sí traen calzones, amigos, abajo de la yukata, porque también esa era una duda que teníamos, si usará ropa interior abajo de la yukata, pues por lo menos todos los que vi de reojo sí traían calzón. Y pum, que se quita el calzón y ahí todo al aire se va caminando hacia el área de los baños. Pasando una puertita, había banquitos, así como este, pero formados así, uno tras de otro, con un casito arriba. Entonces, todos los banquitos enfrente tenían un espejo, entonces yo ahí discretamente estaba viendo lo que hacía el japonés, pues para aprenderle. Pues ya, quita el casito, se sienta, abre la regadera y... Yo creo que duró, no sé, como unos 10 minutos bañándose, amigos, así con champú y jabón todo el cuerpo, pero sentados, o sea, se bañan sentados completamente a conciencia, así como si fuera después de un largo día de trabajo y estén todos sudados y cochinos. Se lavó súper bien, tardó muchísimo. Fíjense, ahí vemos que el japonés es tan considerado que incluso en los baños lo demuestra. No se bañan parados para no salpicar a las personas de alrededor, por eso lo hacen sentados. Cuando termina de bañarse, le da un regaderazo a su banquito, limpia todo y lo vuelve a dejar justo como lo encontró. Y ahora sí, se va caminando y se mete a la alberca. Bueno, no es una alberca, no está permitido nadar, es un baño termal, así se le llama tal cual. Se sienta tranquilamente y... yo creo que duró 2 minutos y se salió y se fue, amigos. No, hombre, en el baño de mujeres igualito, o sea, llegaron todas se quitan así sin pena, sin pudor, se encueran y caminan así como si nada. Algunas sí se llevan la toallita como para medio tapar
taparse, pero no, la realidad es que la mayoría así sin pena alguna. Y luego lo mismito, o sea, en la parte de donde te tienes que lavar, o sea, le echan tantas ganas a lavarse, pareciera que no se han bañado en un mes, o sea, en serio, se sacan espuma, se hacen así en el pelo, todo el pelo lleno de espuma, se bañan las axilas, por ahí abajo así, te lo juro que súper, súper bien. Y luego ya como después de 10, 15, hasta 20 minutos, se fueron y se metieron a los baños termales, 1 minuto y se salían. O sea, así como que, ¿cuál es el sentido de venir a un agua termal? ¿Lavarte o disfrutar del agua calientita? Y sí, también hay más gente que dura mucho tiempo ahí, sobre todo los que vienen como en grupo, con compañía. Y precisamente eso fue a mí lo que me explotó la cabeza, lo que les decía que fue un choque cultural para mí, porque los que venían en grupitos, o sea, las chicas que llegaban de 3, 4 hasta 5, uno que pues se encueran así entre ellas, así como si nada, y 2 que estén platicando así como si estuvieran en el café, pero mientras están tallando y sacando espuma y encueradas. O sea, qué padre, la verdad qué padre que no haya tabús y que sea algo tan normal. Pero pónganse a pensar, si fueran con su mamá, con su suegra o con su grupito de amigas, o sea, no sé, sería como extraño para nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, estarte ahí enjabonando y lavando con tus amigas encueradas. ¿Lo harían ustedes? ¿Lo intentarían? Y lo que sí debo de aceptar es que, pues bueno, yo vengo con mi hermana y la verdad nos tenemos mucha confianza entre nosotras, y al principio hasta entre nosotras nos dio penita, pero ya al final como que no sé si el mismo ambiente te hace desinhibirte, y ya al final la verdad las dos sin pena alguna, ni entre nosotras ni con otras. O sea, le estuviste viendo todo a Paola. Sí, todo. Pues bueno, ahora José nos va a dar la demostración de cómo se lava uno. Acuérdense, sentaditos en el tapanquito, con la regadera sin salpicar a otros. Se echa shampoo, se saca espumita, se lava muy bien. Y pues bueno, aquí para efectos ilustrativos lo está haciendo con traje de baño, pero en la práctica real es todos encuerados. O sea, tú llegas y ya le estás viendo las nalguillas a todo mundo. Sofía bien atenta a cómo se lavaba su papá. De que, ¿qué está haciendo, mamá? Miren nada más, esta niña ya se acomodó en las lonjas de su papá. ¿Están ricas las lonjitas? ¡Qué gusticidad! Quiero ser Sofía en las lonjas de papito. Oigan amigos, y si ustedes son de los que les da mucha pena y piensan que a lo mejor no se atreverían a encuerarse enfrente de otras personas desconocidas, pues hay muchísimos hoteles en los que en la habitación dice onsen privado, así como este, y lo padre es que el agua es termal, o sea, no es agua calentada. Esta agua viene directamente pues de los acuíferos y también trae todos los minerales y propiedades de un onsen. Pero la neta, atrévanse a vivir la experiencia de los onsen públicos. Si es algo religioso. Sí, es una experiencia que me llevo de Japón y que se va a quedar guardada en mis memorias a largo plazo. A mí me encantó bañarme en el banquito porque me llevé a Sofía y pues ahí estuvo bien práctico enjuagarla y bañarla y todo. Que luego cuando la baño parada en la regadera siento que se me cae. Ya me voy a comprar un banquito para mí. ¿Qué tal, José ya hasta agarró una de las mascarillas que te dejan del skincare. Ahí por si quieren hacer el ritual completo de relajarse con todo y mascarilla. Con bebé creo que no es buena idea porque se la quiere quitar. Y cabe aclarar que esto no lo hacen en los baños públicos, esto solo está aquí en los privados. Muy occidental, yo creo. Amigos, pues hoy es nuestro tercer día en Hakone, 3 días del Free Pass que compramos, entonces tenemos que aprovechar para hacer el barquito pirata. Y hoy está como místico porque hay solecito, pero de todos modos hay neblina, entonces vamos a navegar por las aguas místicas del lago. Vean esos patos, se ven bastante divertidos, son como de pedalear. Con el 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3. Ya estamos formados para subirnos al barquito pirata, amigos. ¡Ah, ya vamos a avanzar! Freseamos, pagamos un ascenso de clase por 700 yens. Pues vimos fotos y yo creo que vale la pena. Ahorita les enseñamos la parte por adentro. Es como muy vintage, muy antigua. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene!
Se ve monstruoso, ¿eh? Sí, está enorme. Según yo, ese símbolo es de la corona española. Lo que sí sé es que es un galeón, así que pues yo quiero pensar que sí es español. Hoy vamos a ser piratas, preciosa. Hoy vamos a ser piratas. Oigan, lo que sí es que todas las personas, trabajadores que están en servicios como transporte, taxis, están vestidos súper padre. Todos muy bien uniformaditos. Vean, una ventaja de primera clase es que esta sección de la parte de enfrente, pues nosotros tenemos acceso. Agarramos este lugarcito acá, vean. Mírenla, mírenla, se quiere echar un clavado al agua. ¿Te quieres echar al agua, verdad, Sofía? Y allá está la Tori, amigos, allá está la Tori. ¡Oh! ¡Podemos salir a cubierta! ¡Vean esta! Y hasta arriba, a ver, vamos hasta arriba a ver qué vemos. 1, 2. Desde acá sí vamos a convertirnos en los reyes de los piratas. Díganle adiós a la Tori. Adiós, Tori de la Paz. Yo me quedé con las ganas de un patito. Vean, desde aquí se ve la gente haciendo fila. Hoy es entre semana y más tardecito y igual hay un montón de gente. Así que como tip, ya se la saben, a todos esos lugares donde hay una fotografía típica hay que llegar temprano para pues reducir un poquito la cantidad de turistas. Pensamos que iba a estar muchísimo más fresco por el airecito mientras avanza el barco, pero no, ¿eh? Ya subimos a Sofía acá arriba para que vea el paisaje. Vean, los árboles ya se están pintando de color rojizo. ¡Ahí va otro barco pirata! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Pum, pum, 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 pum! Eso, Sofía, eso, tú muy bien. ¡Pum, pum, 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 pum! Yo creo que sí valió la pena el adicional, amigos, porque además esta parte de la cubierta es para primera clase y toda la demás están allá, miren. Allá está más amontonado y acá está súper vacío. Miren, no hay nadie allá arriba viendo el frente. Oigan, y como dato curioso, este lago, el lago Ashi, se formó hace aproximadamente 3000 años después de una erupción volcánica. Vean esto, los chalecos salvavidas están dentro de un baúl de los piratas. Uy, había cafetería y ni en cuenta, amigos. Por estar emocionados ahí arriba en la cubierta ni nos fijamos. Y como vieron, hay más barquitos y son modelos diferentes. Lo logramos, amigos, llegamos al tesoro. Todo el oro es nuestro. Bienvenidos a Hakone. Vean, 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 un teleférico, va un oso y una niña. Hola, niña. Y bueno, ahora nos vamos a subir al teleférico. De hecho es algo padre de aquí de Hakone y por eso es que existe este pase, porque uno de sus atractivos es que te subes a todos los medios de transporte, al teleférico, al autobús, al barco, al tren. Nada más le faltó rentar las bicicletas. Y pues este es compartido y como va llegando y vámonos, 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 vámonos. Están grandes, ¿eh? Ah, miren, hay de diferentes colores. Ese es rojito y este de acá es azul. Nosotros nos vamos a ir en el blanco. Todos a bordo. Wow, sí, es totalmente como un medio de transporte, vean. Hasta las banquitas tipo metro. Wow. Ahí viene. Ahí viene uno. Wow. Wow. No sé ni para dónde voltear. ¿Viste el lago? Se veía súper padre. Ahí viene uno, ahí viene uno. Mira, bebé, mira. ¡Guau! Algunos datos curiosos, este es uno de los teleféricos más largos en todo Japón, aproximadamente 4 kilómetros de distancia. Se construyó con tecnología suiza y hace varias paradas, amigos. Totalmente un sistema de transporte. Así que también aquí, no hay que hablar tan fuerte. Esta niña va a venir entretenida. Ya pasamos la primera estación, nosotros no bajamos aquí, todavía seguiremos subiendo. Wow, o sea, yo pensé que era turístico, pero no, justo en la estación que acabamos de pasar, se bajó gente y hay casitas y todo. Uy, en días despejados, amigos, estaríamos viendo el monte Fuji de acá, de ese lado. Ahí, imagínenselo ahí. ¡Pip! Nos
vamos a bajar en la siguiente estación, famosa porque hay aguas termales. Y es que en esta parte todavía se puede ver la actividad volcánica. De hecho, ahí está saliendo humito o vaporcito. No sé si sea por eso o... Yo creo que sí, porque es vapor blanco. Chulada de paisajes, ¿no? ¡Wow! Miren, y hasta acá arriba también llegan los vehículos, ¿eh? Hay bastante fila para ir hacia allá. Miren, ese es el mapita, la ruta que recorre el teleférico. ¡Pum! ¡Llegamos, preciosa! Llegamos. Owakudani. Owakudani. Wow, dice que, atención, hay gases volcánicos en esta área. Entonces, personas con problemas respiratorios, asma o problemas del corazón no pueden subirse al teleférico. Ay, hasta me estoy ahogando. Amigos, pues bienvenidos a Owakudani, llamado el Valle del Infierno. Y pues aquí básicamente es una zona de actividad volcánica. Es por eso que huele muchísimo a azufre, ese olor característico como a huevo. La neblina no ayuda mucho, pero hace que se vea más imponente. Tétrico, ¿no? Sí, se ve como tétrico. ¿Todo eso es humo saliendo de la tierra? Sí, no sé si todo. Vean esto. Si el volcán llega a hacer erupción, corran adentro de un edificio. De aquí son 30 metros. Métanse. Oigan, y lo de los gases volcánicos que leímos hace ratito, ¿es en serio? Eso sí, cuando son muchos o hay gran cantidad, pues las autoridades cierran los caminitos o restringen ciertas áreas. Entonces ahorita está abierto al turismo. Podría decirse que es seguro estar aquí. Miren, ya se empieza a despejar un poquito. Eso que ven ahí es el cráter de un volcán por donde todavía llegan a salir vapores. En esta estación de teleférico no creo que viva gente, pero sí es bastante turístico. Vean todas las tienditas que hay para que lleve su recuerdito, desayune, coma. Oh, es como un senderito y a lo largo del sendero hay diferentes refugios. Acá arriba hay un templo budista y una estatua, amigos. Este que está aquí es Jizo Bosatsu. Es una figura importante en el budismo porque se le considera el protector de los viajeros, los niños y las mujeres embarazadas. Y una señal, Rubí, ¿cómo que embarazadas? No, no es cierto. Y esto de echarle agua, amigos, es como una forma de presentarle respeto y pedirle protección. De hecho, tiene nombre, se le llama Mizukake Jizo. Aquí al ladito de la estatua está el templo donde hay que echar nuestra ofrenda, o sea, nuestra monedita. Si no hay dinero, no se cumple la petición. Vas, lávale la cabeza y luego echa tu monedita, ándale, pide tu deseo para que nos siga yendo también. Ay, miren qué bonito el vestido de esta chica, ¿no? Así como muy, lo que dice José, muy vintage. Aquí va José, todo sea porque nos vaya bien con los viajes, la niña y los embarazos. Bueno, la buena suerte, tú lávale la cabeza. Sí está media tibiezón el agua, y vean este detalle. Normalmente las monedas que dejan como ofrenda son las de 5 yens, son que las que tienen como el hoyito en medio, porque son las monedas que se consideran de buena suerte. Ya estaba a punto de pasarle la bebé a Paola para que la cuidara un ratito en lo que hacíamos el sendero, pero ahorita de hecho no se puede entrar porque sí está viendo fumarolas de gases tóxicos, amigos. Y pues viejitos y bebés no se recomienda más que estar aquí en el área del estacionamiento. Ya meterse a los senderos no es recomendable para ellos. Todos esos que se ven saliendo de la tierra son fumarolas de gases tóxicos. Se ve bastante tenebroso por la neblina, amigos. Miren, esta es otra de las entradas que lleva a los senderitos para ver a los geysers más cerquita, pero pues también está cerrada. Actualmente la única manera para acceder a estos caminos es con un tour guiado y teníamos que reservar con anticipación. Ni modo, amigos, ya saben que nosotros la estamos regando para que ustedes tengan toda esta información y no la rieguen como nosotros. Ya saben, sin postal al servicio de la comunidad. Vean, ya se están preparando todos para el tour. La gente ya se puso sus casquitos. Ahí por si vuela una roca que no los descalabre. Rubí se formó por allá para comprar un helado. Ahorita lo ven. Mientras tanto, vamos a ver qué de interesante hay en esta tiendita. ¡Uy, qué bonitas están estas tacitas! ¡Uy, estas de florecitas! ¿Qué serán estas figuras de madera?
Otra vez tú, jabalí, te encuentro de nuevo. Ayer como galleta y hoy como peluche. ¿Será que hay mucho jabalí en Hakone? Calcetitas del Monte Fuji, de fresa, de Hello Kitty, hasta con paisajes. ¿Qué tal? Yo estoy buscando un imán de aquí de la montaña. El que más me ha llamado la atención es este, pero como que no es representativo justo de este lugar. También vamos a comprar una de estas bolsitas. Esta señora anda vendiendo huevos negros y no sé qué tanto está diciendo que todo el mundo se ríe. Estos turistas están pagando un chorro por unos huevos. Vean esta curiosidad. Son los famosos huevos negros que sí o sí, si están aquí, tienen que comprar uno, amigos. Sí, no se pueden ir sin probarlos, ¿eh? Primero, porque son cocidos con aguas termales, también con muchos minerales. Por eso su color, por el sulfuro, el azufre. Y en segundo, porque se dice que si te comes uno de estos, te alargas la vida 7 años. Yo solo vine a Owakundani para alargar mi vida 7 años, amigos. ¡Lo logramos! ¡Conseguimos el helado negro! Es negro, no por azufre. Utilizan carbón de bambú para darle este color, amigos. De hecho, el carbón de bambú es otro de los ingredientes de la cocina japonesa. Te antojamos, bebé. Y si les soy sincera, la verdad, no sabe diferente a un helado de vainilla de McDonald's. Totalmente es un helado de vainilla que te deja la lengua negra. Sinceramente, si hay una fila muy larga, mejor ni la hagan. También hay que tomarse la foto con el huevo gigante. Y hay que sobar el huevo. No sé para qué, pero yo vi a la gente sobándolo. ¿Sí sobaste el huevo, nena? ¿Sí lo sobaste? Obvio. Miren qué bonitos perritos. Están enormes. Wow. Estos sí están protegidos para el frío, ¿eh? Están bien peluchones. Se le antojó la nieve. Se te antojó la nieve, ¿verdad, amiguito? No caminamos, yo creo que ni 50 metros y fui víctima 2 veces del capitalismo. Primero con este paquete de huevos negros, que no son huevos negros, no sé qué sean, ahorita vamos a ver. Y segundo, venden curry negro y unas salchichas. Está bien sabroso este panecito, miren. Y en medio es como si fuera un mole. Curry negro. Y Sofía anda tomando leche negra. Pim, 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 pim. Y nomás no se despejó, amigos. Pareciera que venía un vientecito, pero nada. Totalmente es un pan relleno de mole. ¿Sí lo alcanzan a ver? El pan está crunchy y adentro suavecito. Está bueno, escuchen. Pues ahora sí, amigos, vamos a abrir el famoso huevo negro. Huele a huevo. Cuando nos lo entregaron, nos lo dieron calientito. Es un paquete con 4 de estos por 500 yens. Ya le pasé la responsabilidad a Rubí de abrirlo. A ver, Rubí. Nos dieron este botecito rojo para echar la cascarita, amigos. Pues provechito, amigos. No se me antoja para nada. Pero bueno, ya estamos aquí y todo sea por alargar 7 años mi vida. Sabe a huevo cocido común y corriente de cualquier casa. Vamos por una segunda opinión con una catadora profesional de huevos cocidos. Pruébalo bien, mami, está rico. Es que vean esto. ¿A poco no se antoja? Como ya estamos aquí, amigos, experiencia completa. Miren, ahora un bollito al vapor con relleno de puerco negro. Este no fui tan favorito. ¿Quieres? A ver, Sofía, ¿te gusta el panecito? Esta se come todo. Y ¡pum! En un ratito, solamente en lo que entramos a comer, se llenó totalmente de neblina. Incluso empezó a chispear, amigos. La misma erupción que causó el lago Ashi también causó que el paisaje se viera de esta manera. Chequen, aquí está la explicación de cómo se hacen los huevos. Se pone el huevo a hervir de manera cuidadosa por 60 minutos en 80 grados centígrados en los hot springs. Vámonos, 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 amigos, vámonos, que aquí espantan. Creo que voy del lado incorrecto.
Últimas fotitos de los huevos antes de irnos, amigos. Dato curioso, estamos en un mirador aproximadamente a 1000 metros de altura. La vista panorámica más alta en Hakone. Imagínenselo. Así mordido, qué loco se ve. Pues sí, es un huevo común y corriente, solo con la cáscara negra. Y no se les olvide poner su sello aquí en la estación, amigos. Este está súper bonito, vean. En un día soleado se debía de ver el monte Fuji. Ni modo. Hasta en las maquinitas expendedoras venden té verde para prepararse. Vean nomás. O sea, en polvito, pues. Esta niña le encantó el huevito, ya lleva 2. La verdad es que yo no soy tan fan, amigos, pero este sí también me gustó. Vámonos de nuevo en el teleférico. Dile, Sofía, vámonos. Let's go, vámonos. Siguiente parada, el abismo. Dios, ¿qué es esto? Wow, ven esto, amigos, desde aquí arriba se ve la parte del cráter y cómo salen todos los gases tóxicos. Si ven el color verde del azufre, wow. Todo eso que ven, las piedras acomodadas, amigos, lo ha hecho el gobierno para evitar que siga habiendo derrumbes y para focalizar los vapores, los geysers. Oigan, amigos, y en cuanto a internet, seguro médico de viajes y reserva de atracciones, aquí les dejamos un QR con toda la información y muchos más tips. Amigos, pues todo lo que sube tiene que bajar. Amigos, pues ya estamos de regreso en el hotel. Estamos en el mismo de ayer, pero cambiamos de habitación. Y es que normalmente estos hoteles que tienen onsen privados, hay diferentes tipos de habitaciones. Así que ahí les va el room tour. Dejamos nuestros zapatitos a la entrada. Por allá están las chanclitas. Y entramos a la habitación. Vean esto. ¡Wow! Una salita. Ya nuestras mochilas nos las tienen ahí acomodadas. Ellos nos hicieron el cambio de equipajes. Sillitas con mesita, la vista debe estar bonita. Ahorita abrimos las cortinas. Por allá al fondo tenemos nuestra tina, nuestro onsen privado. Ahorita que Rubí pueda abrirlo porque le está batallando. Este es interior. ¿Se acuerdan que el de ayer era exterior? Vean. Oh. Pero tiene una ventanita coqueta para tener vista hacia afuera. Huele como a pescado, ¿no? Sí, huele a pescado. Ah, porque huele a pescado. Aquí mismo hay un tocador para lavarse todas las manos y pimpearse, echarse una manita de gato frente al espejo. Y de este lado, vean, están las 2 camas. Ya se la saben, en el tatami o tapete japonés es donde se ponen las colchonetas, los futones, que seguramente van a estar. Ajá, ya soy todo un experto en habitaciones tipo japonesas. Ahí está la cama de Paola. Por aquí tenemos las yucatas, nuestras batitas, lo que va arriba de la yucata como para el frío. Y las pijamas en el cajón de hasta abajo. Me había faltado enseñarles el baño. A ver, esperemos que nos salude. Hola. Dice sanitizado, pero no se abrió. Ya le quité la cinta de sanitizado, pero al parecer este no se abre cuando entras a la habitación. Y vean, ¡ay, está bien bonito! El lavabo como muy simple, muy minimalista. ¿Qué opinan, amigos? ¿Les gustó la habitación? ¡Sí! Ahí les va el 360 porque creo que no se los enseñé de un solo jalón. Las camas aquí juntos y de nuevo terminamos con el baño. Pues ahora sí vamos a ver qué nos aguarda afuera, nena. Por el reflejo no se alcanza a ver, pero es el estacionamiento, amigos. Es vista hacia la calle. Mañana en la mañana se los enseñamos para que lo vean. Miren, en este nos dejaron 2 galletitas. Los mochis de ayer y esta otra ahorita vemos que es... Es como una galletita. No sé de qué sabor sea, pero estaba muy rica. Delgadita, crujiente y el relleno sabroso. Creo que sí estaba mejor la habitación de ayer. Bueno, a mí me gustaba que había las como puertas corredizas que separaban en habitaciones una sola recámara. Aunque de la tina creo que me gusta más esta. Pues ahora sí que ventajas y desventajas. Sí estaba más japonesa la otra. Esta está más como occidental. ¡Ay! ¡Ja! Ay, ya hace falta descansar un ratito. Oh, miren esto, no me había fijado, qué buen servicio. Ya el agua, la bañera, el onsen, la tina, como se llame, estaba llena y calientita, amigos. Así como, bienvenidos, métanse y relájense. ¿Qué tal nos vemos con nuestras yucatas? Presuman, presuman. ¡Ay, qué guapas!
Vean qué bonito lugar. Está súper padre el restaurante. ¡Wow! Y está todo preparado. ¡Wow! ¡Órale! Ah, está fácil, miren. Aquí tenemos el menú. Pues ya la señorita nos dio ahí una explicación. No habla nada de inglés, entonces estuvo utilizando el traductor, amigos. Básicamente nos dijo que este es arroz y va a estar listo dentro de 40 minutos, que no lo abramos. Este de acá es nuestra cazuelita. Ya la prendimos para poner la carne, miren. Oh, se ve bastante bien. Este de aquí es el que le vamos a dar a Sofía. Es pescado al grill y esto la verdad ni le entendimos qué es. Ahorita lo vamos a probar. Y no podía faltar el sashimi para picar. Dijo que para la botanita. Amigos, y pues todo esto se le llama kaiseki. Es una experiencia culinaria japonesa en donde se combina, pues aparte de la gastronomía, todo tiene que estar como súper bien presentado, en equilibrio. Cuidan hasta los platos, absolutamente todos los detalles. El emplatado, de hecho, se considera un arte. Se utilizan ingredientes de temporada. Miren, esto es como un hongo y todo tiene que tener una presentación artística. Vean esto, parece como una piña de un pino, una bellota, no sé cómo se les llama. Saludcita, no se vayan a quemar, no se vayan a quemar, no se vayan a quemar las yucatas. Yucatas, no se las quemen. Este es vino de Odawara. Está delicioso. Parece como si fuera... ¿Cómo se llama el de manzana? Sidra. Wow. Pues empezamos con el sashimi y está bien delicioso. Hay que agarrar pescadito crudo, soya y... Dejé pasar el tiempo y ya se me apagó el fuego de mi carne. Ya tengo que utilizar el de rubí, amigos. Vean, uno lo cocina a su gusto. Ya llegó otro platillo. Miren, estos son tempuras, camarones, calabaza y este blanquito de al lado, creo que ese es nabo. ¡Hijo de su! Ya se nos quemó la carne. Vean este de por acá. Qué rica está la carne, amigos. Con un poquito de soya. Sí se veía bastante marmoleada, No manches, está bien buena. No sabemos si los champiñones también se van a echar ahí, pero... ¡Bebé, no me tires mi champiñón! Nosotros también cebolla. Echa todo al comal. ¡Ay, está caliente! Pues sí, se nos figura algo así como gourmet. Son porciones pequeñitas. Todo viene muy bien presentado, muy bonito y pues muy sabroso. También algo que nos llama la atención es el buen servicio. O sea, desde que llegas casi que te ponen la alfombra y todas las mesas tienen una campanita por si cualquier cosa que se te ofrezca. Ahí tú. Sí, mi amor, llamamos. Miren, cebollita asada con un chilito. Está caliente. Tengan cuidado. Me quemé. Pero, wow. Esa cebollita con la grasita que soltó la carne, muy rico. Ahora llegó un nabo cocido como en un caldito y en medio tiene hongos y un camarón. Dice Rubí que está bueno. Está rico, No se ve tan bien, pero... Ya pasaron 45 minutos, nos dijeron que ya podíamos abrir el arroz. Se ve bastante bien. Hasta la Sofi le anda dando al nabo, Ay, estaba bien bonito el mantel y ya lo llené todo de soya, salsas, sopas. Hubiera estado bueno de recuerdo. Lo que estábamos leyendo es que tradicionalmente se cierra con arroz o con sopa miso. Nos trajeron las dos, entonces vamos a cerrar con doble broche de oro. Y ya después al final el postre. A ver, vamos a servirla. ¡Ay! La sopa miso. Amigos, y qué bueno que estas mesitas son privadas porque seguramente muchas de las cosas que estamos haciendo no se hacen así, no es como lo correcto. Ahorita le estábamos tomando la sopita miso así de a cáliz. Pues es que como no nos dejaron cuchara, pues no sé cómo se lo tomarían ustedes. O a lo mejor no se toma el caldo y solo es para remojar las verduras. Una regla de etiqueta que sí conocemos es: si te sirven arroz, cómetelo todo hasta el último grano, casi, porque es de mala educación dejarlo. Se supone que las personas educadas reconocen y respetan el buen arroz. Y se supone que en Japón siempre se sirve buen arroz. Hasta a los niños les dicen que si no se comen todo el arroz, el dios del arroz se va a poner triste. Así que a comernos todo el arrocito. Ay, no, les digo que estamos haciendo todo mal. Ya voy a ventanear a José. O sea, chéquense, nos trajeron algo en este tacito y pues si volteas la tapa queda como un platito. Y ahí se sirvió José el arroz y me dice, ¿si era platito este? Y yo, no, era la tapa.
Y por último, el postre, vean, hasta los postrecitos combinan con el plato. No me acuerdo cómo se llamaba esta frutita de manzana combinación con durazno, pero está bien buena. Creo que sí es esa. Le digo a José que se me hace como curioso que de postre en algo gourmet den frutas, pero como acá son exóticas, pues son gourmet. Para nosotros no, pero acá me imagino que esto es como, wow, kiwi, fresa. Y en el mantel ya vimos que se llama 53 estaciones del Tokaido. Pues muy padre experiencia, esta cena de tiempos nos parece muy diferente, muy original para nosotros. Le repetimos el nombre, se llama Kaiseki y la encuentran por todo Japón. Si tienen la oportunidad de reservar una, hágalo. A mí toda la cena me causó intriga esa pluma. ¿Para qué nos dejaron una pluma ahí, amigos? Ah, no manchen, aquí estaba la explicación en inglés, amigos. Si era carne wagyu. Con razón estaba tan deliciosa. Y justo yo estaba diciendo, ay, hubiera estado bueno que nos hubieran dado la explicación en inglés para entender más. Digo, no está completa, pero de algo hubiera servido leer todo eso. Lo único con lo que me quedé ganas, que sí me quedé así de fue que no fue en una mesita baja, en un tatami tradicional. O sea, fue en una mesa común y corriente occidental como la que nosotros conocemos. Y según tengo entendido, estas cenas son justamente en tradicionales japonesas. Oigan, pues vine a darme la vuelta al cuarto de juegos del hotel. Yo pensé que iba a haber maquinitas o un Xbox, pero son más bien de los jueguitos esos que les echas monedas y consigues premios. Vamos a ver si nos podemos ganar un Kirby, amigos. ¡Oh, no manches! ¡No! Venga, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Fantasmita, fantasmita, fantasmita. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡No! Tiene truco, tiene truco. Wow, vean, un PlayStation 5 de premio, un Switch, hasta una Dyson. ¿Qué tal, Si hay buenos premios. Por acá hay algo más interesante. Ni modo, las señoritas se lo perdieron por irse a dormir. Es un food spa. Un bañito de agua caliente para las patrullas y las largas caminatas que nos hemos echado estos días. De hecho, ahí están marcadas las huellitas, hay que pisarlas y la planta del pie se va haciendo masajito con las piedritas blancas. Esta área ya casi cierra a las 10 de la noche, pero me llama la atención que los baños termales funcionan hasta la 1 de la mañana, luego cierran para limpieza y vuelven a abrir de 6 a 10 de la mañana. Miren esto, un spot padre para la foto y el hotel te deja un tripié para que pongas tu celular y te la tomes. Pues a donde fueres, haz lo que vieres. Qué tonterías estoy haciendo, amigos. Me tomé varias fotos, espero que alguna de las tres les guste. Ustedes elijan A, B o C. Y le voy a dejar a Rubí el siguiente video en su celular, a ver qué dice. ¿Ustedes qué dirían? Oigan, pues antes de dormirme, ya estamos aquí, hay que aprovechar. Voy a los baños termales públicos a relajarme unos 5 minutitos. Y vean, ya cambiaron. Ayer los de hombres eran los de abajo y los de mujeres los de arriba. Ahora vamos a ir a ver los baños de arriba. Buenos días, alegría. Vean quién acaba de despertar. Anda bien modorrita, pero bien bonita en su kimono. Amigos, pues ya nos venimos a desayunar y hoy también toca desayuno japonés tradicional. Se ven porciones pequeñas de todo, amigos, pero ya echándote y sumado todo, no, hombre, uno sí queda súper satisfecho. Yo creo que ayer nos escucharon porque ya nos dieron el menú en inglés de todo lo que vamos a comer. Miren, este es un omelette de huevo con rábano. Y sí nos han de haber visto muy rudimentarios ayer porque ya hasta nos dijeron de que este plato es para comerse el salmón. Y nosotros de que gracias. Estamos esperando a que se haga el salmoncito. A lo mejor, amigos, estas son las porciones que deberíamos de comer en los hoteles, todo incluido. Una pequeña porcioncita de pescaditos bebés. De puerco, 2 cuadritos y san se acabó. Pues básicamente es lo mismo que hay en el buffet, pero todo presentado mucho más bonito y elegante. Así sí me como el omelette.
No supimos qué fue esto, amigos. Lo tiene como vinagre, son como encurtidos y ¡ay! Está bien fuerte el sabor. Esto nomás no nos pasó a nadie. Ya nos venimos al área de spa para los pies, para tomarnos unas fotitos y unos videos. Y vean, esta niña quiere entrar. Les dije, amigos, les dije que Rubí iba a querer una fotito después de ver las mías de anoche. Y ahorita ya me voy a llevar a estas señoritas a que conozcan los otros baños termales que hay aquí en el hotel. Vámonos para arriba, escaleras eléctricas. Anoche yo aproveché y vine a conocer estos, amigos. Están más grandecitos y al aire libre. Eso sí, hay que cambiarse de edificio. Y es que el hotel tiene como una pensión, o sea, hospedaje un poco más económico. Y acá es donde están estos otros baños. Miren esto, luego los hoteles tienen, en vez de bibliotecas, sala de mangas. Aquí se pueden echar todos los de Naruto. Dato curioso, amigos, se lee de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Nosotros normalmente agarraríamos el libro así, lo empezaríamos a hojear. Miren la portada y se abre hacia la derecha. Y se empieza a leer así. Y miren, ya abierto el libro, se lee de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Primero es, digamos, este cuadrito, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este y luego este. Muy bueno este manga, por cierto. Los 7 pecados capitales. ¿Qué anda haciendo esta preciosura? Caminando por la tina. Sofía. Esta es agua fría. Sofía, ¿te gustan las aguas termales de Hakone? Amigos, pues todo un mundo esto de los onsen japoneses. Este último que fuimos, súper bonito, muy diferente al que ya habíamos ido. Es al exterior y son más bien como pocitas hechas de piedra, escalonadas. Ojalá les pudiéramos grabar porque en serio era muy bonito y con la luz de día pues se ve mucho mejor. Obviamente pues no pudimos grabar nada porque todo el mundo entra encuerado también. Y les repito, toda esta agua es agua termal que viene del subsuelo de estas montañas y es calentita gracias a la actividad volcánica de esta región. Y pues bueno, en resumen, hay interiores, exteriores, hay separados por género y hay privados y públicos. Y pues realmente hay en todas partes de Japón. De hecho, si quisieran ahorrarse una lana, pues pueden hospedarse en cualquier hotel normal y un día asistir a un onsen público, en donde pagas la entrada pues por el uso de los baños. Para que nos entiendan como si fueran a un balneario. Por cierto, amigos, lo único que se puede meter a los baños termales es una toallita, así como esta que traigo en la cabeza, para que mientras vayan caminando se tapen sus partecillas, pero cuando se metan la toalla no puede tocar el agua. Van a ver que mucha gente se la pone así como yo en la cabeza. Otra cosa, ¿se acuerdan que ayer vimos que no se podían meter con tatuajes? La explicación de esto es que antes los tatuajes se asociaban con la mafia japonesa y pues no pueden poner en los baños no se acepta mafia, tienen que poner no se aceptan personas con tatuajes y la mayoría son así, amigos, no dejan los tatuajes, pero sí hay algunos que te permiten entrar y no hay ningún problema. Vean, está haciendo de... Lo bueno que todo el agua de Japón es potable, así que toma agua, mijita. ¿Qué les parece nuestra vista de las montañas? Está padre, ¿no? Ya se salió Sofía, ahora sí podemos utilizar el botón poderoso para pasar al agua más caliente, tototota. ¡Ay, juez! Y recuerden, los onsen públicos no son albercas, no se ve bien que nades, que chapotees, que haga ruido. Simplemente es para llegar, sentarte, que el agua llegue hasta los hombros y relajarte ahí unos cuantos minutos. Tampoco puedes estar mucho tiempo porque pues te puedes llegar a deshidratar. De hecho, siempre hay agua fría para tomar para antes y después de meterte. A ver, ¿qué nos vamos a poner para terminar el ritual? Una mascarilla con doble humectación para el rostro, más kit de limpieza, gel para limpiar, limpiador facial, loción y leche. ¿Será buena esta marca? Wagokoro. En todos los hoteles nos han dado cepillos de dientes, pasta dental, rastrillo y hasta una pinza para el cabello y un peine que se dobla. Ajá, ¿cómo la ven?
Creo que no habíamos grabado esta zona de día, vean, qué bonito. El agua bajando desde la montaña, cruzando puentes. Amigos, pues despídanse de Hakone. Hoy va a ser un día tranquilo, lo vamos a usar solamente para movernos de ciudad. ¡Ay, qué bonito pueblito de aguas termales! Ah, está buenísimo este mapa. Nosotros nos hospedamos aquí en Hakone Yumoto, que es donde está la estación que conecta con Odawara, es otra estación más grande. Y todos estos caminitos los hicimos mediante autobús. El Tori, aquí luego el ferry. Cruzamos por el teleférico hasta Los Huevos. Luego continuamos el camino, bajamos en funicular y volvimos a regresar. ¿Sí ven que es como un circuito? Dice Rubí que ella hubiera preferido hospedarse acá cerca del lago. Sí estábamos algo lejitos, pero pues es lo más cercano a la estación. Unas por otras, amigos. Amigos, hicimos una pequeña parada otra vez en el Tori para tomarse una foto porque a Rubí le faltaba su foto con el sol y pues ya ven, aquí puras complacencias para las princesas. Ya sabía yo que los días de descanso se iban a convertir en días para terminar de hacer cosas que a Rubí le faltaban. Pero bueno, ¿estás contenta con las fotos que sacamos? ¡Mucha! La verdad, o sea, yo estaba de que, por favor, un rayito de sol, porque amaneció igual nublado, pero de repente cuando pasamos se despejó el cielo, salió el rayito de sol y dije, wow, valió la pena. Y bueno, seguimos con nuestro camino, pero vean, este autobús no tiene espacio para poner los equipajes, tuvimos que amontonar todo ahí en un cachito del autobús. Amigos, y sin querer queriendo llegamos a un atractivo que sí queríamos venir, pero que no sabíamos que nos iba a quedar de paso. El Mishima Skywalk es el puente atirantado peatonal más grande de Japón y uno de los más grandes del mundo. En días despejados y soleados también se ve el monte Fuji. Ahorita vamos a ver qué tal. Miren esto, aquí mismo en el parque te prestan carreolas o cunas estas andantes para... ¿Son para perritos o son para bebés estos? No sé. Y también sillas de ruedas. Justo aquí de frente deberíamos tener el monte Fuji, amigos. Y vean, el puente atirantado está gigante. Pues vamos a darle a tomarnos la fotito y a cruzarlo. Pues bienvenidos al puente atirantado más largo de Japón, 400 metros. Y allá deberíamos de ver el monte Fuji. Ahorita está un poquito tapado por las nubes. Estamos a 70 metros de altura. No da miedo ni vértigo porque el puente está totalmente cubierto. ¡Ay! No manches. No me había dado cuenta. ¿Te dio miedo? Sí, es como una rejilla, no la había visto, bebé. Apenas estaba diciendo que no se veía hacia abajo. Es que vean, uno va caminando viendo hacia el frente y no se ve. Hasta que te paras y volteas hacia abajo, ves el hoyo. Y esa de allá, amigos, es la ciudad de Mishima. Es una ciudad grande. De hecho, ahí es una estación del tren bala de la línea de Tokio hacia Osaka. Me sorprende que Rubí todavía no ha pedido fotitos, ¿eh? Y todo el camino hacia acá estuvimos viendo los paisajes, demasiado bosque, amigos, y bien verde. Vean eso, qué bonito está. Si ven que están súper altos los pinos, pero el tronco bien delgadito. Oigan, y en todo el viaje creo que no les hemos explicado el término kawaii, pero lo hemos escuchado muchísimo. Cada vez que un japonés ve a Sofía siempre dice, ¡oh, kawaii! Y significa como, ¡qué linda, qué bonita! Todo el mundo no la chulea. Alguien va en la tirolesa. Miren. Adiós. ¡Oh! Otro más. ¡Pum! Con todo y celular en mano, ¿eh? Chequense esas placotas de concreto que sostienen el puente. Bueno, más bien que le dan estabilidad para que no se muevan tanto. De ahí salen los de la tirolesa. A ver si se ven ahorita o no. Miren esta vista. ¿Cuántos colores ven? Verde, amarillo, naranja, rojo. ¡Wow! Ese ya se ve rojote. Dale falta, ¿no? Bueno, ahí va, pero sí ya empieza a enrojecerse. Miren la clasificación de la basura. La hemos visto así por todos lados. Botellas y latas. Estos son botes de plástico, bolsas de plástico y otros objetos también de plástico y todo lo que se pueda quemar. También hay una sección de retos de altura entre los árboles. Vamos a ver a cuál subimos a Rubí, si a los retos o a la tirolesa. La foto. Pon el celular, ya listo. Wow, temporizador y... A mí me llamó mucho la atención que a lo largo de todo el puente hay varios policías que están como vigilando a la gente. Yo me imagino que es para supervisar o cuidar que la gente no se aviente. Qué loco, ¿no? Ay, enséñales la vista desde acá arriba, Sofía. ¡Wow! ¡Qué bonito atardecer!
Dato curioso, este puente resiste terremotos. Recordemos que en Japón hay terremotos con mucha frecuencia. Entonces, si están por acá arriba cruzando el puente y empieza a temblar, no se asusten, no pasa nada. Amigos, convencí a José de aventarse de la tirolesa. Le digo, a ver, ¿cuándo más vamos a volver a estar aquí en Japón con vista al monte Fuji, con toda esta naturaleza? Primero estaba de que no, es que estoy con la bebé y mi hermana. No, órale, aviéntese. Vean esto, pues ya nos pusimos el casco, el arnés, que está abajo de ese chaleco blanco con luces navideñas. Está bien chido. Y es que como va a oscurecer ahorita ya, nos lo ponen por seguridad para que el que nos reciba en la tirolesa nos vea. Navidad, llego a Japón. Ya se siente el espíritu navideño. Pues después de unas instrucciones de seguridad, amigos, de cómo utilizar todo este show, ¡vamos a la aventura! Vamos a aventarnos a las alturas. Uy, vean, se está poniendo el atardecer bonito. Se me hace que de regreso se va a ver increíble. Me gusta que te dejan aventarte con celular y con GoPro y con todo lo que tengas. Bueno, no con todo, solamente con celular y GoPro. ¡Wow! No. Cuidado, no te vas a quedar atrás, ¿eh? ¡Wow! Justo el momento perfecto para aventarnos. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Estuvo bueno, ni tiempo me dio de asustarme. Son 300 metros de ida y ahorita vamos a hacer 250 de regreso. Vean por favor el atardecer. Wow. Mishima Skywalk Bridge. Al atardecer. Ay, hueso. Por eso los japoneses viven tanto. Hacen mucho ejercicio. Solamente se escucha el 3, 2, 1, go de los japoneses lanzando a los turistas. Allá al fondo, amigos, el agua que se ve es el lago Suruga. ¡Wow! Corre, mi árbol de Navidad, corre, mi árbol. ¿Qué dices? Qué bueno que te convencí, ¿no? Tomemos unos 12 segundos porque ya nos están esperando para disfrutar este momento. Wow. 3, 2, 1, go. ¿Vamos seguros? Sí, vamos seguros. Son bien buena onda y esperan a que estemos los dos listos para lanzarnos. De hecho, nos estaban esperando ahorita que tomáramos las fotos ahí en el caminito. Como estoy pesadito, a mí me dijeron que casi al llegar tengo que jalar hacia abajo para frenar. Ok. 3, 2, 1, go. ¡Go! ¡Ay! Ahí viene mi amorcito. Casi se queda a mitad. Sí llega. Casi se queda. Hay unos arriba, miren. ¡Pum! ¡Ay! ¡Lo logramos! Wow, qué increíble estuvo. Sobre todo la vista, o sea, ¿viste para el río? ¿Viste para abajo, para la izquierda, para la derecha? La vista increíble. Vean nada más esto. Si no es servicio para los amantes de la fotografía, entonces ¿qué es? El stand para poner tu celular después de terminar aquí en la última tirolesa y tomarte la fotito. Pues hay que aprovecharlo, amigos. Qué vista, ¿no? Qué bonito está iluminando el sol todas las montañas. Miren, ya prendieron las lucecitas del puente. ¡Ah, qué coqueto! Oh, y ya se vació todo, amigos. Pues en realidad, como ven, es como un parque ecoturístico con diferentes actividades. Se me hace que todos están ahorita en el puente viendo el atardecer. Vamos a dejar las cosas, bebé, el arnés. A ver si alcanzamos a ver eso con la bebé. ¿Y la bebé? ¿La bebé? No se crean, amigos, está con la tía. Está en muy buenas manos. ¡Corre, Sofía! ¡Corre! ¡Corre! Vamos a ver el atardecer, preciosa. Atardecer en el puente de Mishima Skywalk. Ya empezó a refrescar, ¿eh? Vean el chaleco del poli, también tiene brillitos. Pues díganle adiós al puentecito. Fue un verdadero placer visual haberte cruzado. Adiós, puentecito. Adiós.
adiós. Sayonara. Fíjense que sayonara es adiós en japonés, pero no he escuchado absolutamente a nadie decir sayonara. Lo que más se escucha es el arigato gozaimasu de muchas gracias, gracias, gracias. También sumimasen, que es como un disculpe o pedir tal cual disculpas, un perdón. Yo creo que son las dos palabras o frases que de cajón se tienen que saber. Y ya todo lo demás a señas, amigos. O con el traductor de Google, más fácil. Llegamos, amigos, ya estamos en la ciudad de Kioto. Ya estamos instalados en nuestra habitación, ya tenemos el despapalle, es un cuarto súper chiquito. Ahorita ya nos vamos a dormir porque estamos muertos, cansadísimos. Ya mañana les enseñaremos los detalles del cuartito. Buenas noches, alegría. Ya duérmete, Sofía, ya duérmete. ¿Te vas a dormir? Nel, duérmete tú.